Adelante. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por haber acudido a nuestra invitación. Nos sentimos verdaderamente orgullosos de poder recibirlos, y es para nosotros algo muy importante no dejar pasar el próximo día del niño y de la niña, el Día de la Infancia, sin pensar en tener la visión desde la infancia más vulnerable, desde la infancia más necesitada. En el Instituto de la Doctrina Social Cristiana estamos muy preocupados por lo que ya lleva la Iglesia insistiendo varias décadas sobre la opción preferencial por las personas en pobreza. Y estas personas en pobreza en gran parte son niños, niñas y adolescentes que merecen todo nuestro cuidado y toda nuestra atención. Por eso hemos pedido a estas personas que a continuación van a conocer, a que nos expongan esta realidad y nos expongan también desde el punto de vista de la reflexión actual, en especial la reflexión teológica, ¿dónde está nuestro lugar frente a esta realidad? De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí todos con nosotros y esperamos que sea de mucho provecho este encuentro. Buenas tardes, mucho gusto. El tema tiene tal importancia que incluso en nuestra Constitución ha ido reformando y adicionando el concepto de las decisiones del Estado que siempre deben de velar por el principio del interés superior de la niñez, que desgraciadamente pues no se llega a cumplir. El Estado no llega a garantizar los niños y las niñas que tienen derecho a satisfacción de necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento y desarrollo, pues no se llegan a cumplir. Y bueno, creo que este análisis que tenemos de realidad y análisis de principios para tomar acción, pues es lo que nos espera en esta conferencia. Pues muchísimas gracias y bienvenidos. Muy bien, bueno, pues yo también les doy a todos las personas que nos están acompañando en esta reflexión la más cordial bienvenida. Agradezco mucho a la Comisión de Opción por los Pobres que se anime a hacer esta reflexión, al equipo operativo que ha trabajado muy fuerte, Alejandro Castillo en especial, a todo el mundo, y también mucho le doy la más cordial bienvenida y mucho agradecimiento a nuestros invitados, que creo yo es un gran privilegio que estén con nosotros. Está con nosotros Ricardo Bucio Mujica, politólogo mexicano, servidor público especializado en políticas públicas y derechos humanos, igualdad y no discriminación, y representó a México en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. Actualmente es presidente del Centro Mexicano para la Filantropía, pero pues recientemente dejó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. También está Karen Castillo Mayagoitia, que es maestra en teología, coordina la Cátedra de Teología Feminista de la Universidad Iberoamericana y tiene el libro Dignidad y Religiones, editado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y tenemos a Harold Segura, que es teólogo y administrador de empresas, miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y de la Junta Internacional del Movimiento Juntos por la Niñez y la Juventud. Y desde 2013 forma parte del Consejo Coordinador del Proyecto Centralidad de la Niñez del Consejo Episcopal Latinoamericano de Pastoral de Crianza y World Vision. Muchas gracias por estar aquí en este contexto en el que se aproxima el Día del Niño y la Niña, en una sociedad muy desigual como es la mexicana y en un ambiente también marcado por la pandemia de la COVID-19 que agudiza
las desigualdades y los problemas que estamos viviendo actualmente. Queremos reunirnos considerando que las niñas y los niños son sujetos de derechos y pensando desde la fe y desde las instituciones religiosas qué tendría que significar eso. La Convención sobre los Derechos del Niño, que el Estado mexicano ratificó en 1990, pues nos habla de todos estos derechos y los trata de resumir en 4 principios. Uno que ciertamente ya mencionó Manuel, muy importantes, como el del interés superior, que implicaría que tuvieran la prioridad en todos los sentidos, de política, económica, social, cultural, familiar, etcétera. Los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes tendrían que ser lo más importante. Otro principio es la no discriminación. Todos y todas deberían de ejercer plenamente sus derechos. También tienen el derecho y está el principio de la participación, que implicaría que los escucháramos, que los viéramos, que consideráramos lo que tienen que decirnos, sobre todo para las cuestiones que tienen que ver con ellos mismos. Y también tenemos el principio de la supervivencia, de la vida, la supervivencia y el desarrollo, que nos obliga a pensar cómo nos construimos como sociedad para que puedan ellas y ellos desarrollarse de la mejor manera posible, de la manera más armónica, más completa, etcétera. Bueno, desde este punto de vista o desde estas bases, queremos ver, juzgar y actuar, ¿verdad? Queremos desde la fe analizar qué está pasando con estos niños y estas niñas en nuestro país, cómo podemos iluminar esta realidad a la luz de la fe y cómo podemos empezar a tomar cartas en el asunto, porque hay mucho que hacer. Tal vez no empezar, pero sí échale más ganas, porque hace mucha falta cambiar muchas de estas realidades. Entonces, pues vamos a ver un video muy breve de 1 minuto y medio para que comencemos a platicar con Ricardo Bucio. No hay sonido, ¿eh? Falta sonido. Sí, no se escucha el video. Parece ser. El cielo rojo del bombardeo, la tierra tiembla, se quema el viento, la calle sola pidiendo ayuda, la esquina rota come basura, y el mundo es frágil como ese niño que mira tierno hacia algún futuro, y el mundo es duro como la piedra que rompe el vidrio aunque no la escucho. Una voz de niña pidiendo calor, pasaba la muerte, la niña llorando, el silencio explotó. Que nada es tuyo, que todo es mío, que nada es nuestro, que de ninguno, que nada es cierto, que todo es turbio, que tiembla el aire, que quema el frío, que la esperanza con cuentas gotas, que nunca es tarde, que no está rota, para cambiarlo, para mover nuestro mundo duro, buscar lo tierno, buscar lo bueno, que queda mucho, salvar la vida, que es un derecho,
sentir la buena. Muchas gracias. Ricardo. Vemos un video que tal vez se parece a nuestra realidad. Niños que vemos, niños que no vemos, niños que gozan del ejercicio de ciertos derechos, niños que están al margen de este ejercicio. Ayúdanos a ver la realidad de las niñas y los niños en México en este contexto. ¿Qué está pasando? Hola, muy buena tarde a todas, todos. Muchas gracias por la invitación al Indosoc, por hablar de este tema, por tomarlo como parte también de la enseñanza social de la Iglesia y de todo lo que se tiene que hacer desde esta perspectiva. Y bueno, me da mucho gusto saludar aquí a tantos amigos y amigas, y a Harold, a Karen, con quien comparto este panel. Quisiera comenzar haciendo una relación con esta perspectiva de hacer un análisis, una evaluación y también una reflexión sobre las personas empobrecidas y la opción por las personas empobrecidas. En razón de lo siguiente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que como ustedes saben, hace en México la medición multidimensional de la pobreza, y esta medición se mide no solamente ingreso por familia, ingreso suficiente, sino mide carencias, una serie de carencias que son necesarias de cubrir para poder tener una vida, un nivel de vida adecuado, digamos, dicho en términos de derechos humanos. Carencia alimentaria, carencia educativa, carencia de salud, de seguridad social, algunas de estas que tienen que ver como menciono, con satisfactores básicos. El Coneval comenzó a hacer esta medición en 2008 en México, la hace cada 2 años, y desde la primera vez que lo midió, en ese año, podemos desagregar la información que hay sobre la pobreza moderada y la pobreza extrema para las personas mayores de 18 años y para los niños, niñas y adolescentes. Cuando la desagregamos, vemos que niños, niñas y adolescentes son hasta 10 puntos más pobres que la población adulta en las 32 entidades federativas sin excepción. Ese fue el dato que tuvimos en el 2008. Recordemos que no solo es ingreso repartido en la familia, claro, porque los niños mayoritariamente no tienen, sino son la existencia de estas carencias básicas. Este dato que nos dio Coneval en 2008 fue el mismo resultado en 2010, 12, 14, 16, 18 y el cálculo del 2020. Ahora, desagregamos a los niños y niñas de 0 a 17 años en 3 grupos: primera infancia de 0 a 5, la edad escolar, digamos, de 6 a 11, y después la adolescencia de 12 a 17, y la población de 0 a 5 años. Las niñas en particular de 0 a 5 años son las más pobres del país en pobreza moderada, en pobreza extrema, en las 6 mediciones, en las 32 entidades federativas sin excepción. Entonces, evidentemente, la pobreza en México tiene rostro de niña, niño y adolescente, y particularmente tiene rostro de niña en este primer rango de edad. Son quienes, además, si desagregamos la medición de Coneval carencia por carencia, son quienes más tienen carencia alimentaria, quienes más tienen carencia en el acceso a servicios de salud, quienes menos tienen seguridad social, quienes más viven situaciones de hacinamiento, entre otras cosas. Bueno, ese es un primer dato. El segundo dato es que hay una forma de medir, digamos, esta posibilidad de que los niños no solo tengan desarrollo, sino previo a ello supervivencia, como mencionaba Raquel, y la supervivencia la podemos ver en principio con el indicador de mortalidad infantil, es decir, cuántos niños nacen habiendo nacido vivos, cuántos niños mueren, perdón, en el primer año de vida habiendo nacido vivos. Este dato en México no ha dejado de mejorar.
en los últimos 20 años al menos. En el año 2000 morían 25 niños y niñas de quienes habían nacido vivos en el primer año de vida. Para el año 2019 ya era 12, era prácticamente la mitad. Que puede ser un indicador que parece positivo, tiene dos perspectivas que podemos, desde las cuales podemos leerlo de manera diferente. Una, que 12 es el doble de la mortalidad infantil de Chile, un país con un nivel de desarrollo similar en la región. Chile tiene 6.3, cuando México tiene 12.1 muertes por cada 1000. Y Cuba tenía 4.1, es decir, 3 veces la de Cuba, 2 veces la de Chile. Y cuando hablamos en números reales, no en porcentajes, vemos que en el 2017 murieron en México más de 26,000 niños y niñas en el primer año de vida. Eso representó todavía hasta el año 2018 un número mayor que los asesinatos que hubo, en homicidios que hubo en México por todo tipo de causas, por el crimen organizado, el homicidio común, los feminicidios, etcétera. Más niños y niñas mueren en el primer año de vida que por homicidios. El indicador de homicidios es claramente un indicador muy fuerte, muy escandaloso. Está por años ya, todos los días en la primera plana de los diarios. Es un indicador que tiene relevancia política y que tiene una gran cantidad de recursos asignados. Pese a eso, de todas maneras sabemos, sigue aumentando y ahora es mayor que la mortalidad infantil, no porque mejoró el indicador de mortalidad infantil por primera vez en el 2020, empeora después de 20 años, sino porque aumentaron los homicidios, lamentablemente. Entonces, esta perspectiva nos da cuenta, como muchos otros indicadores que consideramos positivos, que lo que esconden los números, las diferencias regionales, las diferencias también etarias, las diferencias por grupo étnico son brutales en cosas que son atendibles. ¿Por qué digo atendibles? 68% de la muerte infantil es evitable. Es por diarreas, es por problemas del sistema respiratorio, es por hambre, es por mala atención médica, es por violencia obstétrica, etc. Es muy difícil suponer hoy día que, al menos en México, por la situación de inseguridad que vivimos, el 68% de las muertes por homicidio sean evitables. La verdad es que es una situación muy compleja de atender, pero la de los niños es totalmente asequible, es totalmente cercana en la posibilidad incluso de los gobiernos municipales. Un tercer dato es que el presupuesto público federal y el de las entidades federativas, cuando lo desagregamos por rango de edad, nos damos clara cuenta de que el grupo de 0 a 17 años, que representa el 32% de la población, recibe el 10.5% del presupuesto total. Este 10.5%, más del 60% son sueldos a maestros. En realidad, si quitamos el pago de docentes en el país, tenemos que el país destina 4% de su presupuesto al 33% de su población. Tenemos una serie de programas que no existen, tenemos vacíos muy importantes y para efectos, claro, de intervenir, de tratar de intervenir en contra de la pobreza, pues en realidad sí podríamos ver dónde hay que intervenir, en dónde comienza la pobreza, ¿no? Como cuando hablamos de violencia de género. La violencia de género la sufren mayoritariamente las niñas. Las niñas, por ejemplo, en temas de violencia sexual, que ha aumentado en los años hasta 400, en los últimos 7 años, 400% la denuncia de violencia sexual a niños y niñas de 0 a 5 años de edad. Cuando lo desagregamos por sexo, 94% es contra niñas. Y cuando agrupamos violencia económica, violencia física, violencia psicológica y violencia sexual, estamos hablando de que 92% de esas violencias son en contra de las niñas. La pobreza
tiene rostro de niña, pero también la violencia, y tienen un origen al inicio de la vida. La desigualdad de género, igual que la violencia de género, no comienzan a los 18 años, por más que por la creación, digamos, por el origen histórico del movimiento de los derechos de las mujeres y el movimiento feminista, comenzó a hacerse con reivindicaciones adultas. El voto, el trabajo, el salario igual, reivindicaciones laborales y también la perspectiva de derechos civiles que no están en la mira, en donde no están en la mira niños, niñas y adolescentes. Entonces sí tenemos un panorama en donde frente a eso quizá dos cuestiones con las que termino. Hay un proceso creciente y más o menos homogéneo, con muchas diferencias de implementación, pero en la región, me refiero aquí a toda América Latina, de creación de sistemas de protección integral. Estamos, después de la Convención de los Derechos del Niño, en un proceso de creación de legislación, de creación de acciones de los gobiernos para cambiar, digamos, la perspectiva de que los gobiernos solo tenían que atender a los niños y a las niñas que no tenían atención familiar. ¿Por qué? Porque el Estado se relaciona con las personas adultas, mayoritariamente con los varones adultos, para que mantengan, cuiden a su familia, y si hay niños que no tienen amparo familiar, entonces interviene el Estado, ¿no? Así se creó las instituciones en México, hasta el DIF, que es la más potente, para asistencia a niños desamparados. La infraestructura mayor que teníamos incluso antes del sistema educativo era de casas hogar del niño desamparado. Si el Estado tiene ahora que hacerse cargo integralmente de este grupo de población, porque no se gobierna o no se debe gobernar solamente para la población adulta, ya vemos los efectos, y por eso se están creando sistemas de protección integral para lo global y especial para todos aquellos niños y niñas que están en una situación de vulnerabilidad extrema ya, o que ya tienen una situación en donde requieren la intervención de instancias públicas o civiles. Esto, termino con esta perspectiva que creo que nos liga a lo que pasa en el video con mucha claridad y con mucho sentido pedagógico y crudeza. Creo que hay una pregunta que sí podemos hacernos como personas, como miembros de la sociedad y también desde el ámbito de la fe, y es por qué, si niños y niñas no son tan importantes afectiva, humanamente, por qué, si es lo que más queremos y cuidamos como padres, madres, cuidadores y en el ámbito de nuestras familias, ¿por qué no lo hacemos socialmente? ¿Por qué lo hacemos solo de manera individual? Ahí en el video se refleja un niño y una niña que no tienen el amparo de una familia, y si no es por una circunstancia externa extraordinaria, cada quien se hace cargo de sus niños y sus niñas. Y en ese sentido necesitamos también un cambio cultural. Los niños y las niñas no son patrimonio de los padres y las madres, de los cuidadores, son una corresponsabilidad de todas y de todos. Muchas gracias, Ricardo. Importantísimo lo que nos señalas. Qué bueno que haces el énfasis sobre el tema de las niñas, porque es cierto que no están en la agenda del movimiento de mujeres. Poco a poco están ahora sí ya apareciendo en los documentos internacionales, etcétera, pero hace mucha falta que desagreguemos esa información y que veamos cómo podemos darle una atención prioritaria a este grupo de población en donde se concentran tantas desventajas como tú lo has señalado. También, desde luego, los niños, pero para todos habría que considerar que todas estas condiciones de las que nos habla Ricardo, aunque no lo veamos, están siendo afectados todos los ámbitos de su vida, ¿verdad? Su desarrollo cognitivo, su desarrollo físico, su desarrollo espiritual, su salud mental. Entonces, hay veces que también los vemos, pero no caemos en cuenta de qué está pasando en su interior y qué daños van a presentar para el resto de su vida. Muchísimas gracias, Ricardo, y muy importante que desde la fe no perdamos de vista
estas situaciones tan dramáticas que nos señalan, que, vamos a decirlo muy rápidamente, todas se agravan en la pandemia, ¿verdad? Con la pandemia, pues mucha gente ha perdido trabajo, ha visto disminuidos sus sueldos, por tanto se generan también situaciones de mucho estrés en los hogares, ha aumentado la violencia, ha aumentado de manera muy importante el trabajo infantil, la migración de niñas, niños y adolescentes, y también pues todo el problema emocional que viven todos estos niños y niñas, cuántos se han quedado sin padres, sin madres, sin abuelos o sin familiares muy queridos, cuántos están con miedo, cuántos están pudiendo acceder a la educación, cuántos están quedando fuera. En fin, estamos en un contexto donde todo esto que nos ha señalado Ricardo se ha vuelto mucho más grave. Todos estamos encerrados, todos estamos aislados, las niñas y los niños no están pudiendo jugar, están comiendo mal, en fin, ¿no? Es un asunto que sí tenemos que pensar cómo lo enfrentamos. Bueno, pues ante estas realidades, quisiera pedirle a Alejandro que si nos puede poner un video sobre un testimonio de una adolescente que, si bien no es mexicana, pasa por nuestro país, y sobre todo porque queremos ver, en primer lugar, que todas estas problemáticas que señala Ricardo tienen nombre y apellido, ¿verdad? Tienen un rostro, y nos tiene que interpelar. En segundo lugar, porque en las niñas y los niños migrantes vamos a ver que se concentran precisamente mucho de los problemas de pobreza y violencia. Y vamos a ver qué respuestas estamos dando, ¿verdad? Es un problema que se ha disparado de manera exponencial, sobre todo este año, y no estamos dando una respuesta adecuada. Por favor, Alejandro. Ellos sí me agarraron a la fuerza. Me pusieron, eran tres, me pusieron 2 puñales aquí. Por milagro de Dios, estoy aquí. Yo no podía hacer nada, no lo podía denunciar, no podía hacer nada. Obvio, yo entré en pánico, no sabía qué hacer. Y de ahí, al siguiente día, yo me fui. Me fui pues y yo no le dije a una amiga, me voy, yo no le dije a nadie de mi familia. Yo iba escapando, eso iba haciendo, yo escapando. Ya de ahí así nos fuimos caminando, caminé bastante, ese camino es horrible, porque es horrible, porque se había caminado bastante, igual seguía caminando por unos lugares que, no sé, me imagino que son propiedades donde tienen espinas, uno se espina todos los pies, es horrible. Hay lugares cercanos, así que uno tiene que saltar, todo se raya las manos, todo. A veces la ropa se le rompe a uno. Y cuando nos acostamos a descansar, yo sentí que alguien me tocaba, pero yo no dije nada. Ya después, sí, sentí que, y no solo a sino que a una señora también. Ya de ahí, a mí sí me tocaron bastante. Dos de ellos. Ya dos de ellos sí o sea, les miré bien pues la cara. A pesar de que estaba oscuro,
no soy cómoda, pero sí, a mí me parece que sí lo reconozco bien, porque sí me hicieron bastante daño tocándome varias partes que nunca imaginé por qué. Lo agarró la de migración y nos mandaron en Tapachula estuvimos. Ahí estuvimos 2 días. Yo dije que yo no podía regresar aquí por el problema que yo tenía. Porque les dije que yo estaba amenazada, les dije pues, pero ellos no sé, como que no hicieron nada, no sé. Ya en la noche nos estaban llamando que nos iban a deportar. Yo ese día venía llorando porque igual no sabía qué hacer, para dónde irme. No podía irme para donde mi familia, porque en sí no me puedo ir para donde mi familia. Bueno, pues esta tragedia que me resulta muy dolorosa es algo que se repite, ¿verdad? Se repite todos los días, no ha cambiado, se ha incrementado. Nuevamente, las mujeres llevan realmente mucho más que perder, mucho más violencia, etcétera. Y creo que en ese sentido sí tenemos que decir que quienes están realizando un trabajo muy importante para acompañar estos procesos, sí son las casas de migrantes, muy inspiradas también desde la fe. Pero quisiera preguntarles, Karen y Harold, ¿cómo podemos ver estas realidades? No sé, Ricardo, si tú quisieras hacer un comentario más. Si no, te damos la palabra, Karen, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Sí, sí, me escuchan, es que me apareció aquí. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Bueno, pues primero que nada agradecer la invitación. Muchas gracias al Indosoc, muchas gracias a la Comisión de Opción Preferencial por las Personas Empobrecidas, de la que, bueno, en algún momento fui parte también. Celebro verdaderamente que se tome este tema que para mí es muy importante. Desde que estaba yo en Indosoc ya lo venía yo trabajando. Incluso, bueno, pues ahí recordará Harold que en esta caminata Huellas de Ternura, el primer taller que se dio fue precisamente en Indosoc con un grupo, pues creo que como más de 30 personas, formadores, formadoras de distintos lugares, un taller la verdad muy, muy rico, ¿no? En todo este tema que se está promoviendo. Entonces, pues celebro que se retome este tema y que lo puedan tener también como un eje. Bueno, pues creo que desde el iluminar y pensando en que, digamos, en esta metodología, ver, iluminar, juzgar, ¿no? Pues me parece que el querer iluminar esta realidad, que sin duda representa una situación, creo que necesita luz, y yo diría que pues muchísima luz. Entonces, quisiera hacerlo desde dos ejes, ¿no? El primero lo quiero trabajar a través de un pasaje de los evangelios, bueno, que aparece en los sinópticos, es decir, en Mateo, en Marcos, en Lucas. Es un texto que nos invita
a responsabilizarnos del escándalo, ¿no? De esta indignación que hemos visto a través de estos videos, parte, digamos, precisamente del pensamiento social, nace precisamente de eso, ante la realidad, el sentimiento de indignación. Y creo que en los dos videos surge en nosotros la indignación y el escándalo. Entonces es responsabilizarnos del escándalo que significa la situación en los videos, la situación expuesta por Ricardo, la situación de la niñez en América Latina, en Caribe, y pues yo diría que también en muchas latitudes, desgraciadamente en muchas latitudes del mundo, ¿no? Bueno, voy a leer el pasaje, es este que seguramente lo hemos escuchado, dice: al que escandalice a uno de estos pequeños, le iría mejor si le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echasen al mar. Pues bueno, es un texto sin duda muy, muy fuerte, ¿no? Es un texto fuerte que nos quiere abrir los ojos, pero que especialmente creo que nos quiere abrir también el corazón ante la realidad que vive la niñez. El segundo texto es el texto del Evangelio, también, bueno, el Evangelio en este caso de Mateo, que en este caso nos va a invitar a otra mirada, ¿no? A la mirada de la importancia de la niñez y lo que ella, desde una lógica que diría sobre todo es una lógica más al estilo de Jesús, nos aporta como sociedad y en este caso creo que también nos aporta como iglesias, ¿no? Leo también el texto, dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Un texto que también nos mueve a mirar desde los ojos de las y de los niños y a vivir desde lo que su experiencia de Dios nos enseña. Mucho tenemos que aprender de la experiencia de Dios de las niñas y los niños. Bueno, entonces comienzo con el primer texto que nos permite, yo creo que sobre todo centrar nuestra mirada en la realidad que viven niños, niñas y adolescentes, pero no solamente diría centrar la mirada, sino que creo que nos invita a tomar una posición. Creo que el texto es muy claro para invitarnos a tomar una posición ante estos escándalos. En este texto vemos que la postura de Jesús es radical. Quien escandaliza a uno de estos pequeños dice merece, y aquí me gustaría aclarar porque creo que lo que dice es merece que la comunidad le juzgue. Aquí se reconoce, digamos, una responsabilidad compartida, que ya la decía Ricardo hace rato respecto a la niñez, es una responsabilidad compartida, ya que no dice, por ejemplo, como en el caso de si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Aquí lo que dice es, más le vale que le pongan, ¿no? Entonces ahí estamos, lo que está diciendo es que la comunidad tiene la responsabilidad de darlos. Entonces ahí me parece que es un punto importante. Y es que también, bueno, pues debe de ser radical nuestra respuesta ante las consecuencias que me parece son verdaderamente escandalosas de una sistemática violación a los derechos de las y los pequeños. Por ello, un paso fundamental para este análisis es lo que ya nos decía Ricardo, de que la crianza no es un tema privado. Y especialmente como creyentes, creo que también necesitamos sabernos corresponsables de nuestros niños y nuestras niñas. Creo que también tendríamos que preguntarnos, quizás una pregunta un poco fuerte, decir, ¿no será que, digamos que somos irresponsables o que nos hacemos merecedores también de que nos cuelguen al cuello la piedra por callar ante tanta violencia y ante tanta injusticia que viven nuestras niñas y nuestros niños? Creo que es una pregunta importante que nos tendríamos que hacer. Y en este sentido, pues niños, niñas y adolescentes pertenecen a los Anawin, ¿no? A estos cuerpos que no importan. Digamos, no son quienes han cometido los pecados sociales, sino quienes aparecen como las tantas y tantos excluidos del Evangelio, como las tantas y tantos invisibilizados también actualmente. Vivimos en una sociedad donde falta acciones que garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que indudablemente representan un escándalo que creo que debería de avergonzarnos y de llevarnos a transformar esta realidad. Y eso es lo que busca la doctrina, el pensamiento social de la Iglesia, verla para poderla transformar. Los diferentes ámbitos de cuidado de este sector, como son las familias, como son las escuelas, como son también las iglesias, y por supuesto, ya también lo decían, de manera prioritaria los gobiernos, se han vivido creo que más desde esquemas adultocéntricos. Esquemas donde las voces de niños, niñas y adolescentes, como expresión de sus deseos, como expresión de sus necesidades, creo que no han tenido cabida, donde también hoy lo que vivimos, decíamos también con el aislamiento, con el COVID,
pues les ha representado, y aquí también principalmente a las niñas, diciendo que es este rostro de pobreza y también este rostro de realidad ante el COVID, a las niñas y adolescentes pues les representa permanecer fuera de oportunidades y vivir expuestas también a condiciones de violencia que se convierten en una espiral, donde piden a gritos, yo creo que eso sí, nos lo están viendo a gritos, poder ser cuidadas y poder ser protegidas. Y bueno, creo que también entonces urge la capacidad de amarrar las piedras a los cuellos de quienes escandalizan a las y los pequeños, como acciones más proféticas que no sean la voz de, sino que les permitan a ellos mismos y a ellas mismas tener voz para que sus demandas sean atendidas, para ser protagonistas, que creo que es una de las claves de la pedagogía de la ternura, de la teología de la ternura, que tanto nos insiste nuestro buen maestro y amigo Alejandro Kusianovic, ¿no? Con quienes hemos compartido, Harold, bueno, y Ricardo también en algunas veces. Ya que, bueno, creo que contrario a la visión de Jesús de poner a los niños y a las niñas al centro, la pandemia realmente, las políticas públicas, y yo diría que también las iglesias, lo que han hecho es que se han dejado nuevamente fuera e invisibilizados. Se les ha quitado la voz, se les coloca bajo las decisiones y bajo los intereses de los adultos. Bueno, ahora para comenzar el análisis sobre el segundo texto, el cual, bueno, como había dicho, creo que nos invita a más bien una mirada desde los ojos y a vivir desde la experiencia de Dios que tienen las niñas y los niños, considero importante comentar cómo, y en este caso, digamos desde mi papel en la coordinación de la Cátedra de Teología Feminista, cómo la teología feminista representa un aporte, pues al ser autocrítica ha sido también capaz de descubrir que algunos grupos, algunas voces y algunas realidades han quedado fuera de la reflexión, lo cual esto ha permitido que su proceso sea cada vez más incluyente. Entonces, por eso creo que representa un aporte y sí, se puede decir que también el camino que ha llevado la teología de la niñez, colocar a la niñez en el centro, tiene que ver también con el camino que ha hecho la teología feminista. Y bueno, me parece que también es importante no dejar fuera las luchas sociales por los derechos humanos, que también me parece que son un elemento que ha ido de la mano con el camino de algunas de las teologías, principalmente de las que se han ido creando como desde lo que conocemos como los sures globales o estos grupos excluidos, ¿no? O bueno, también se habla de teologías contextuales. Voy a releer el texto para entonces entrar al análisis. Dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. La niñez pues no tenía realmente un espacio público, ¿no? El camino ha sido pues realmente de pocas décadas para acá. Sin embargo, bueno, creo que hoy la teología de la niñez es un fruto de un reconocimiento que retoma el camino también de entrar a sus derechos, de reconocer y de trabajar por sus derechos. Pero también creo que representa un reto enorme, pues requiere también hacerse desde la voz de las niñas y los niños, ya que considero que todo lo que se ha hecho, si bien creo que sí insiste en ello y trata de integrar la experiencia que tienen niñas y niños sobre Dios y sobre su papel dentro de las comunidades religiosas, dentro de la sociedad, dentro de las familias, pues me parece que no alcanza a ser totalmente representativo. Necesitamos seguir caminando hacia formas que precisamente creo que nos convierten en el reto de lograr que la creatividad incluya y que integre de mejor manera sus voces, pero que integre también sus realidades, sus experiencias, sus sentires, sus pensares, sus oraciones, que ahí creo que tenemos de verdad un campo enorme que nos puede aportar muchísimo también a nuestra espiritualidad, sus modelos o sus modos de creer y también el cómo quieren vivir aquello en lo que creen, ¿no? Que creo que es muy, muy importante. Y aquí, bueno, quisiera nada más como mencionar rápidamente, por ejemplo, algún estudio que se hizo y retomando el video con niños, niñas migrantes, cuando se pregunta sobre la experiencia que tienen de Dios, pues vemos que es una experiencia muy positiva, que a pesar de situaciones de violencia y de dolor con las que han contactado, en las que han vivido, en las que han permanecido, su referencia y su experiencia de Dios es positiva. Es aquellos espacios donde sienten el abrazo, donde sienten consuelo, donde se sienten protegidos, etc. Entonces me parece muy, muy relevante y muy, muy revelador, ¿no? Bueno, en este texto creo que ante la actitud de los discípulos que parece que, bueno, como que no tienen duda, ¿no? Sino que están seguros
de que no vale la pena que Jesús se detenga para atenderles. La respuesta de Jesús es muy contundente. Dice, no solo dejen que vayan, o sea, no solamente dejan que vengan a mí, sino que además los pone como modelo para entrar en el reino de los cielos. Entonces descubrimos que la actitud de los discípulos, pues hoy está presente también de manera constante en la sociedad, en las iglesias y en muchos espacios. Creo que también somos como ellos y volteamos y decimos que parece que no merece la pena que nos detengamos a mirarlos, a atenderlos, a estar al pendiente, ¿no? Nuevamente, entonces nos encontramos con una respuesta radical de Jesús, es decir, muestra que son temas fundamentales sobre nuestras relaciones sociales, que son temas fundamentales en los que quiere dejar que su experiencia del Padre, que como sabemos es uno de los temas centrales, es que sea una experiencia que rompe con lo establecido y que por eso mismo, bueno, pues parece que dejan sin palabras a quien los recibe, es decir, los discípulos se quedan, ¿no?, como extrañados por la respuesta o la actitud, cómo reacciona Jesús ante lo que ellos están planteando. Entonces, bueno, de modo que releer este pasaje entonces nos ofrece vías de transformación sobre nuestras relaciones sociales. Creo que nos lleva a evidenciar que igual que en la época de Jesús, hoy también nuestras relaciones son relaciones de dominación. Dominación de varones sobre mujeres, dominación de adultos sobre niños, dominación en fin, de unos sobre otros por diferentes formas, diferentes expresiones, por lo que sea. Y bueno, creo que también nos evidencia que es urgente visibilizar la realidad que la niñez en México y en el mundo, en lo que está viviendo, ¿no? Reconocer que tenemos una deuda con ellas y con ellos e incluir dentro de nuestro ejercicio teológico propuestas para transformar su situación y para generarles la posibilidad de que sus derechos sean respetados. Y esto, bueno, yo diría que no es un camino fácil, ¿no? Yo creo que tiene muchos retos y uno que me parece muy triste, pero que es muy real, es que constantemente escuchamos que defender sus derechos los ha convertido en tiranos. Y lo peor es que nos lo hemos creído. Nos creemos que el permitirles a los niños que defiendan sus derechos y que ejerzan sus derechos se convierten en tiranos, cuando creo que en realidad es caer en una trampa, porque no nos damos cuenta que somos nosotros, por otras cuestiones, quienes les hacemos o quienes los llevamos a ser tiranos, ¿no? Y bueno, y creo que esto pues acaba siendo nuevamente nuestras estructuras adultocéntricas, ¿no? Finalmente, bueno, pues decir que para mí la verdad es que adentrarme en la teología de la niñez ha sido también como adentrarme en un espíritu fresco, en respuestas creativas, en propuestas humanas, en actitudes que me permiten de verdad identificarme en una lógica otra, una lógica que creo y de verdad la he identificado y la he orado y la he visto, que la lógica de los niños y las niñas es la lógica de Jesús en el Evangelio, aquella que no comprendemos, aquella que no sabemos por dónde, ¿verdad? Aquella que no sabemos ni siquiera o que no tenemos elementos a veces para entender, para justificar y mucho menos para vivir. Y bueno, creo que me lleva también a comprender que el reino de Dios es cosa de niños, ¿no? Porque desde su esencia pueden, y aquí como dice el Principito, creo que pueden mirar con los ojos del corazón y porque desde su inocencia saben reconocer lo que es verdaderamente importante y porque desde su confianza creo que pueden acercarnos también al Dios de Jesús, a ese Dios que Jesús es el que nos comunica, ese Padre. Así entonces la vida, la voz, la experiencia de Dios de las niñas y los niños, pues creo que se convierte en una invitación para poner en el centro, pues no nuestros autoritarismos, no nuestro adultocentrismo, sino nuestra esencia humana desde la sencillez, desde la capacidad de asombro, desde la autenticidad, desde la alegría. Y un tema bien importante que lo descubrí y ha sido de verdad como una clave y una luz en esto que he trabajado y que viene en un libro que coordinó Harold junto con Monseñor Gustavo Rodríguez, que es los niños se viven desde una dependencia que nos hace libres. Es esa dependencia de la confianza en Dios. Es esa dependencia de cuando un niño es abrazado por el padre o por la madre, confía plenamente y no se tiene que preocupar de qué vendrá mañana, de qué hará, porque sabe que lo va a tener y se dedica a vivir plenamente, a ser niño, a ser niña, a jugar. Y esa es creo que una de las grandes enseñanzas, el poder decir, creo que es una confianza y es una dependencia, ¿no?, de Dios, pero es una dependencia que nos hace libres. Entonces, bueno, pues simplemente, pues creo que ahora ya retomará Harold un poco de todo lo que se ha hecho. Creo que ha sido un trabajo
un trabajo lindo del que yo la verdad he recibido muchísimas luces y bueno, pues quisiera por lo pronto dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karen. Nos dejas picadísimos para seguir profundizando en esto. Y sí, retomamos simple y sencillamente que no podemos, si no escandalizarnos, pasar inadvertido lo que está pasando y por otro lado, aprender, ¿verdad? O sea, tu planteamiento nos deja como inevitable tener que estar con los niños y las niñas y aprender. Y sé que van a salir 1000 cosas más para comprender por qué Jesús dice que si no nos hacemos como ellos, no vamos a poder entrar. Muchas gracias. Pues te damos la palabra, Harold, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Raquel. La verdad que el gusto y el honor es para mí estar con la Comisión de Opción Preferencial y con Ricardo y con Karen, con quienes he compartido también en otros espacios nuestros mismos compromisos e intereses por las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, me corresponde entonces hacerles una propuesta de sistematización bastante atrevida. Yo creo que aquí no hay que creer todo lo que yo voy a decir al tratar de sistematizar lo que están haciendo las iglesias en América Latina, pero vamos a ver cómo nos va con este intento. Voy a decir o voy a hacer unas 4 afirmaciones, van a ver que son atrevidas, en cuanto a cómo las comunidades de fe están respondiendo, sobre todo en el último año de la pandemia, en sus compromisos con la niñez. La primera afirmación. Pienso que ha habido, aquí corro el riesgo de pecar por optimista, pienso que ha habido un salto significativo en cuanto a la preocupación social de parte de las iglesias, principalmente de aquellas que siempre hemos conocido por su despreocupación social. Han tenido más énfasis en los temas de ministerio interno de la iglesia, en el caso del movimiento evangélico, muy interesadas en la evangelización y su crecimiento. Sin embargo, en lo que nosotros estamos observando en nuestra organización, World Vision, en el programa Centralidad de la Niñez con el CELAM y en el movimiento Juntos con la Niñez del sector evangélico, es esto que estoy llamando el salto significativo en la preocupación social. Hemos visto pastores, hemos visto pastoras, sacerdotes, líderes de comunidades de fe, tratando de movilizar a sus comunidades para brindar asistencia social a su misma comunidad. Y aquí está, me parece lo novedoso, de tratar desde su misma comunidad local de servir y de vincularse con la comunidad más allá de la eclesial. Esa es la primera observación. La segunda, la respuesta que dan las comunidades de fe y que yo de manera optimista llamo un salto significativo son en su mayoría, se hacen en su mayoría con un gran acento asistencialista. Lo que nos llamaba ahora la atención, Ricardo, cuando hablamos de caridad y cuando hablamos de amor, la centramos de una manera muy individual, pero nos hacía la necesaria pregunta, ¿por qué ese amor no tiene una dimensión social? Pues bueno, es la gran pregunta para nuestras iglesias, pero han hecho ese salto, insisto, en la parte asistencial, quedando pendiente todavía, sobre todo en los sectores evangélicos, el salto hacia lo social, la incidencia política y la preocupación por derechos de la niñez. Ha habido avances, pero allí me parece que hay una deuda todavía muy grande. En esos saltos y en esas preocupaciones asistencialistas comienza a aparecer cada vez más la preocupación también por niños y niñas. Creo que esto lo estamos registrando en las diferentes redes, no solamente redes ecuménicas, redes también interreligiosas, donde la preocupación por lo que está pasando con niños y niñas
aparece también dentro de esa agenda pastoral. Hace algunos años atrás, cuando se hablaba de la responsabilidad social de la iglesia o de la pastoral social, por lo general estaba más enfocada en personas adultas. Pero algo bueno ha pasado en estos últimos años y las sensibilidades en el año de pandemia han crecido también por la preocupación de la niñez. En el caso de algunas redes eclesiales que están trabajando con niñez migrante en el Triángulo Norte, se observa especial interés en la niñez, cosa que celebramos. En ese camino, y es la cuarta afirmación, en ese camino de asumir una responsabilidad social cada vez mayor, ir avanzando un poco en la comprensión que tendría esa responsabilidad social en la dimensión política y en la búsqueda de derechos, incluir el lenguaje de justicia y otras cosas más, vemos que hay también algo en lo cual se ha avanzado y es en la necesidad de poder integrar esfuerzos intereclesiales, cosa que ha sido muy difícil en América Latina. Hay países en América Latina que hablar de la cooperación ecuménica puede sonar bastante mal por el término ecuménico. Quizá porque el ecumenismo y las relaciones intereclesiales se han visto más por el lado del debate doctrinal y teológico, que es el que más años ha consumido en América Latina. Pero que al hacer el salto o hacer la transición hacia el área social se ve muy necesaria la cooperación, vamos a llamarla con la mala palabra, ecuménica. Hemos trabajado en World Vision ya por 10 años con el programa Centralidad de la Niñez, donde está Cáritas, está la CLAR, está Fe y Alegría, están otros organismos católicos, pero el año pasado entró el movimiento Juntos con la Niñez, que es donde están varias instituciones evangélicas. Y esto ocurre por primera vez en América Latina, en todo un programa que se desarrolla alrededor de las preocupaciones por la niñez. Bueno, dato importante. En resumen, sí notamos mayor preocupación, notamos mayores compromisos, faltan compromisos en el área más política de derechos, se buscan contactos interconfesionales para hacer un trabajo de colaboración y cooperación, importantísimo esto, y pues algo que habría que señalar antes de pasar a unos datos que quiero compartirles es que estos comportamientos en gran parte dependen también de qué sector de la iglesia a qué sector de la iglesia nos estemos refiriendo. O iglesia católica, o protestantismo histórico, o movimiento evangélico, o redes interreligiosas. Esos 4 sectores por los cuales nosotros transitamos con igual interés por los compromisos con la niñez, en esos 4 sectores hay compromisos que varían significativamente cuando hablamos de la pastoral social y del compromiso con la niñez. En el caso evangélico, allí la prioridad, como ya les mencioné, es la parte de asistencia social, la obra social que todavía no se enlaza con las dimensiones sociales, con el amor efectivo o la caridad social. En el sector del protestantismo histórico, por sus mismos 100 años o más de presencia en el continente, han tenido desde el inicio un acento indiscutiblemente social, con una apuesta muy clara por los temas de derechos. Yo creo que esa diferencia entre movimientos evangélicos y protestantismo histórico vale la pena tenerla en cuenta cuando hacemos este tipo de panoramas de la pastoral social. Hay una enorme diferencia entre una iglesia valdense argentina y una mega iglesia guatemalteca. En la pastoral social son 2 versiones bastante diferentes de un evangelicalismo protestante, por llamarlo con un calificativo inexacto. Cuando pasamos a la iglesia católica, allí encontramos una doctrina social muy clara, pero
unas pastorales que varían en gran parte dependiendo de las conferencias episcopales, de las diócesis, de las parroquias, y es una temática que ustedes, un comportamiento que conocen mucho mejor. Y en el caso de redes interreligiosas, allí la apuesta claramente es por un tema más social, el caso de la Red Global de Religiones a favor de la infancia, Religiones por la Paz y otras más. En los minutos que me quedan, yo voy entonces a mencionar por lo menos unas 3 experiencias representativas. La pastoral social evangélica en Argentina. Solamente como muestra esas 3. Pastoral social evangélica en Argentina reúne iglesias valdenses, iglesia menonita, iglesias metodistas, iglesias anglicanas, esas que llamábamos ahora agrupadas dentro del sector del protestantismo histórico. Hay unas experiencias allí significativas que representan las experiencias de compromiso social de muchos sectores protestantes y evangélicos en América Latina. La segunda es la experiencia del programa Centralidad de la Niñez, que ya les dije, es un programa ahora ecuménico, con una historia dentro de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, Cáritas y Pastoral de la Crianza de Brasil. Una segunda experiencia tiene que ver con nuestra organización, World Vision, lo que hemos hecho durante este año, lo voy a reseñar rápidamente, y Cáritas. Padre Chico Hernández, secretario general de Cáritas, me ha enviado una información que puede ayudarnos a tener este panorama más claro. En general, me parece que la pastoral social en este último año, y pensando en niños y niñas, se ha movido en 4 grandes ejes. El eje sanitario, importante y destacable, sobre todo porque no había sido un eje en muchos sectores evangélicos que hubiera formado parte de la agenda de pastoral de sus comunidades. El eje sanitario, que era y que tiene que ver con las acciones preventivas, las acciones de cuidado, las acciones de protección, en las cuales muchos líderes eclesiales se preguntaron al inicio si eso también era tarea de la iglesia. Allí me refiero más a sectores evangélicos. Varias organizaciones con alcance global, entre ellas la organización para la cual sirvo, hemos estado impulsando, no solamente en América Latina, sino también en los otros lugares donde trabajamos, que este eje sanitario constituye también parte importante de nuestra pastoral y de la responsabilidad de las iglesias con su comunidad de fe y su comunidad en general. Allí hay una lista extensa de nuevas iniciativas que han surgido en muchas comunidades de fe. La segunda, el eje humanitario. La asistencia humanitaria para con la iglesia y la comunidad en general. Ollas comunes en pleno confinamiento en Perú, en sectores pentecostales. Llama muchísimo también la atención cómo estos sectores se han movilizado, estando tan cerca de las comunidades en situaciones de mayor vulnerabilidad, pues ellos han visto que hay una oportunidad también de servicio humanitario. La lista de ese eje humanitario es extensa también, pero vemos que en ese eje humanitario hay cada vez más compromiso, más acciones, más deseo de aprender cómo es que se hace precisamente esa pastoral orientada al eje que estamos llamando humanitario. El eje psicoespiritual, la asistencia psicológica, el acompañamiento pastoral, la conversación solidaria, afectiva. Bueno, yo creo que aquí estamos ya en el eje que ha sido más conocido para la mayoría de comunidades de fe en América Latina. El eje psicológico y el eje espiritual, donde entran todas las dinámicas de oración, las dinámicas propias de las liturgias de las iglesias, de sus programas dominicales, de sus escuelas formativas,
Lógicamente aquí el cambio que habría que señalar es que esa asistencia psicoespiritual ha tenido componentes muy concretos en el año de pandemia. Los pastores han visto modificado todo su modelo de trabajo. La virtualidad ha introducido también unos cambios en esos modelos de trabajo bastante significativos, pero más allá del modelo de comunicación, de la plataforma a través de la cual se está llegando a la comunidad, son también los contenidos. Yo creo que más adelante alguien interesado en investigar este campo religioso y los comportamientos de compromiso social tendrá que ver cuánto cambiaron las modalidades de comunicación, pero también los contenidos. Pastores que jamás habían incluido dentro de sus mensajes sermones y homilías temáticas que tenían que ver con niñez, temáticas que tenían que ver con esa pastoral social. Hoy preguntan dónde hay recursos para incluir dentro de sus púlpitos virtuales una forma de incentivar a las comunidades también para adquirir un mayor compromiso. El eje social o político que siempre ha estado presente en la pastoral social católica y en el protestantismo histórico, lo repito, y en las redes interreligiosas, que eso es fundamental en las redes interreligiosas, avanza en otras comunidades también. No con la fuerza de los otros ejes, pero creo que hay que reseñar que frente a las necesidades sociales y las grandes tendencias de alarma en asuntos económicos, en asuntos sociales en general, de la gran crisis que representa también la pandemia, hace que las mismas iglesias se estén preguntando por algo que no se habían preguntado antes. Tengo información de la Pastoral Social Argentina, la forma como han articulado sus redes, han participado con sus comunidades muy directamente, el trabajo de Cáritas en seguridad alimentaria, agua e higiene, equipamientos médicos, el acompañamiento espiritual y psicosocial, el trabajo con migrantes, muy cercano al corazón de Cáritas, medios de vida, coordinación e incidencia, y hay un registro extenso también de lo que Cáritas sigue haciendo y nos sigue enseñando. Por el lado de World Vision me pidieron que mencionara algo. Yo no voy a mencionar todos los datos, pero solamente algunos que pueden reflejar cómo las comunidades de fe se están involucrando también en este momento en esta pastoral. En América Latina, las personas alcanzadas, niños, niñas y sus comunidades, 9.593.000 personas. Es muy poco para todo lo que hay que hacer, pero muestra de qué manera las comunidades de fe se han involucrado también en el logro de estas cifras. Niños y adolescentes, niñas alcanzados, 4.295.000 en los registros que se tenían hasta inicio de este año, y siguen una serie de cifras que no quiero mencionarlas, no sería aquí lo más importante, sino mostrar que ha habido pues un compromiso creciente, principalmente en las áreas que nosotros más estamos impulsando, que son salud, educación, promover el desarrollo de mecanismos y contenidos de educación virtual y recuperación frente a la situación que hemos vivido. Queda por decir un versículo, ya que Karen mencionó dos, me dan el derecho a decir uno. Hay un versículo en Santiago capítulo 2 que dice que la fe sin obras es vana. Vamos a agregarle a Santiago que si la fe sin obras es vana, las obras sin justicia son insuficientes. Y ahí tenemos el gran desafío para seguir trabajando con las comunidades de fe. Quienes hemos sido tan críticos con esa responsabilidad social de la iglesia, hemos recibido muy buenas noticias que nos alientan y nos dan esperanza. Y con este espíritu de esperanza cierro mis palabras, querida Raquel. Muchas gracias. Sí nos dejas muy esperanzados, exactamente, esperanzadas con todo este análisis de por dónde está haciendo la participación
pues en favor de niñas, niños y adolescentes. Sí creo yo que tenemos que ir avanzando de lo asistencial. A mí me ha llamado, por ejemplo, mucho la atención cómo, si comparamos el costo político, por ejemplo, de Biden ante la evidencia de las condiciones de las niñas y niños migrantes con lo que está pasando aquí, que es mucho más grave, mucho menos cuidadoso, mucho más, etcétera, es muy interesante, ¿verdad? Deberíamos tener un contexto en el que no se pudiera hacer lo que aquí se está haciendo. Pero voy a callarme para darle la palabra a Ricardo, que ya casi se tiene que ir. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Yo solo quisiera agregar a lo ya dicho y muy bien dicho por Karen y por Harold, que la relación de las iglesias con los niños y las niñas sí tiene diferencias. Ahí preguntaba Lucila cuál es la diferencia entre las iglesias dependiendo de cuál es el tipo de atención o de relación que hay entre una y otra. Eso se lo dejo a Harold, pero la diferencia, pero sí me parece que tienen una coincidencia muy clara con la forma de relación de las autoridades públicas y privadas. Es decir, es una relación adultocentrista. Hay una perspectiva, quizá a nivel ciudadano lo sabemos bien, de que la ciudadanía se adquiere a los 18 años, pues esa es la política, pero somos ciudadanos de pleno derecho, sobre todo legalmente ya desde el nacimiento, por lo menos. Y esta perspectiva ha ido aunada a que la forma de visualizar a los niños y niñas desde muchas perspectivas se hace de una manera indirecta a través de las familias y a través de las personas adultas, salvo en algunos bienes y servicios. Por ejemplo, en términos de la relación de las iglesias, la catequesis. La catequesis es un servicio directo a esta población, pero no son sujetos de pleno derecho, no están integrados, no hay una forma de participación en donde se les escuche. Su papel es escuchar, su papel es aprender, ¿no? Y recibir servicios. Es la misma perspectiva que también tienen desde la empresa, asumiendo que los niños y niñas son consumidores, ¿no? Y entonces así se les trata, tampoco son partícipes de la forma de producir bienes y servicios, sino en términos de consumidores. Y esto, cuando vemos un poco la categorización que hay de distintos sectores en su relación con niños y niñas, pues entonces vemos que en realidad están divididos en estas formas de mirarse dependiendo de la función que representan. Es decir, son educandos, son pacientes, son beneficiarios, son derechohabientes, son consumidores o están en la catequesis, para no ahondar en una enorme cantidad. Pero en realidad lo que no son es niños y niñas, ¿no? No son vistos de manera integral. Esa es una perspectiva que me parece que desde lo que se promueve, no solo en la doctrina social de la Iglesia, eso lo dice muy bien el libro de Karen sobre dignidad y religiones, hay una parte central de la convergencia de todas las religiones, no solo las cristianas, sino en general de todas, de centrar la dignidad de la persona humana. Y la dignidad no se adquiere a los 18 años, no viene con la mayoría de edad, ¿no? Entonces no podemos asumir que hay una dignidad en donde hay que tratar a las personas como sujeto y hay una dignidad objeto, que es la que tenemos también desde esta perspectiva de relación con los niños y las niñas. Sí los consideramos dignos, dignas, pero los tratamos como objetos de cuidado, objetos de protección, objetos de aprendizaje y no como sujetos, como personas en pleno derecho que están en un proceso de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como maestros, ¿verdad? Siguiendo en esta línea que abrió
Karen, para poder entrar al reino. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Le doy la palabra a Sarita San Martín para que les presente las participaciones, las dudas que nos han enviado y que agradecemos mucho. Sí, gracias. Dos primeras preguntas son, ¿por qué la niñez no ha tenido un espacio donde su voz sea escuchada en las iglesias, en las comunidades de fe? ¿Cómo podemos hacer para dárselos? O si ya hay ejemplos de cómo se les está dando, si hay algunos ejemplos. Y también la otra es sobre los niños tiranos, que ya algo habló Ricardo, si se ha contestado los que se dicen, ¿no? Tiranos o tirana, por ejercer sus derechos, si se ha constatado alguna diferencia en niños, niñas que puedan ejercer sus derechos y los que no lo pueden ejercer o que no tienen espacio de ser sujetos de derechos. Si quieren, empezamos con esas dos y seguimos con otras. Si no se animan, empiezo con la última y ya les dejo las difíciles. Voy a poner un solo ejemplo muy claro. Los países nórdicos son quienes a través de la legislación, las políticas, pero sobre todo la cultura social, tienen un mejor tratamiento de los niños y las niñas como sujetos sociales, activos, plenos, sujetos de derechos desde su nacimiento. Y tienen una garantía de derechos muy amplios, indicadores de bienestar, pues los más altos del planeta en lo general. Son los países también que tienen menor índice de violencia de género en la adolescencia y en la vida adulta. Son los países que tienen menor participación de adolescentes en temas delincuenciales. Han tenido incluso que cerrar centros penitenciarios para adolescentes porque no hay quienes los ocupen, y tienen también mejores índices de productividad, de terminar niveles educativos, de participación en la democracia y también de armonía social. No tienen todo resuelto, claro, pero sí hay una relación muy clara que podemos contrastar, por ejemplo, con situaciones y espacios en muchos países de la región, y particularmente quizá en el dramático caso de Honduras, en donde hay una situación de violencia y de desatención a los niños y a las niñas en muchas comunidades prácticamente desde el nacimiento, que hace que también tengan una perspectiva y conductas antisociales y este aprendizaje de la violencia. Yo creo que tenemos muy mal entendido este tema de que los derechos hacen tiranos a los niños y a las niñas, porque solo se vuelven, tienen esta perspectiva de exigencia. En realidad, esos no son derechos, eso es una educación errónea, eso es una falta de límites. Los derechos, lo que hacen, lo que ayudan en su conjunto, es un nivel de vida adecuado, es a la supervivencia, al desarrollo, la participación y la vida integrada de pleno derecho con los otros. Los derechos nos ayudan a respetar los derechos de los otros, no nos vuelven tiranos. Muy bien. Karen o Harold, si quieren comentar algo más de sí. A ver, sí, rápidamente. Bueno, respecto a la primera de los espacios, a lo mejor les voy a regresar la pregunta, no sé si sea políticamente correcto, pero pues yo agradezco que nos hayan invitado y bueno, este trío, digo, hemos trabajado el tema y nos hemos encontrado, pero somos adultos. Los tres somos adultos. Y no está aquí nuevamente la voz de los niños y las niñas, salvo en un video, ¿no? Entonces yo regresaría a la pregunta, ¿por qué aquí tampoco, si queríamos hablar de la niñez, incluimos la voz de las niñas y los niños? ¿Y por qué no les dimos el espacio? Y creo que tiene que ver con lo que decía yo ya de la postura que toman los discípulos, ¿no? O sea, no conviene, no tiene caso, no tiene sentido detenernos a escucharles, porque lo que ha pasado es que nosotros los vemos como receptores. Entonces no hay que escucharles, no hay que darles la voz, no hay que ponerlos aquí, hay que nosotros crear, decir, pensar por ellos, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que ha sido clave y por eso decía, bueno, quizás no fue políticamente correcto, pero creo que sí es
teológicamente correcto y oportuno decir, démosles el espacio. Creo que necesitamos escucharles y necesitamos ciertamente también prepararnos para escucharles y tener la sensibilidad, porque a veces no es tan fácil, ¿no? No estamos acostumbrados y no estamos hechos para escucharles y para descubrir, ¿no? Toda la sabiduría que tienen, porque tienen mucha sabiduría, mucha, mucha. De verdad, creo que la teología de la niñez, parte de lo que aporta es precisamente eso, poder descubrir un mundo otro, una realidad otra, de posibilidades. Alguna vez me acuerdo que veía una frase que dice, ¿por qué los niños preguntan tanto? No es porque no sepan, es porque ellos tienen la capacidad de ver que hay más posibilidades, ¿no? Entonces, eso es lo que les permite preguntar, porque es ver más allá. Entonces, creo que nosotros, ¿no? Un poco también decían, ¿no será que somos a veces nosotros como adultos, más bien niños empobrecidos, ¿no? Que más bien nos empobrecemos y no tenemos esa capacidad. Entonces, bueno, pues ahí es como para dar respuesta a la primera y simplemente de la segunda, muy, muy rápido, ya creo que ya lo dijo Ricardo, pero simplemente decir, es el punto de partida precisamente de los talleres de crianza con ternura, ¿no? De decir, o sea, efectivamente está comprobado cómo un niño o una niña que se vive, y lo decía yo, ¿no? En la libertad, en la dependencia de los adultos que somos capaces de darles y de permitir que vivan sus derechos, eso les da libertad. Entonces no los hace tiranos, los hace libres, ¿no? Bueno, yo agregaría solamente a la pregunta de si tenemos experiencias en América Latina sobre iglesias que permiten la participación, más que permitir, disfrutan la participación de la niñez. Hay cada vez más ejemplos muy buenos, no tantos como quisiéramos, pero creo que ese es otro espacio donde las iglesias poco a poco van siendo conscientes que los niños niñas no son solamente consumidores del producto que ofrece la iglesia, sino que traen una riqueza muy grande en la vida espiritual, en la comprensión de vida, la comprensión del evangelio. Y que así como Jesús dice, no son los niños quienes tienen que aprender de los discípulos, sino los discípulos de las niñas y los niños. Entonces las iglesias están teniendo experiencias que muestran la gran pérdida que hay cuando la iglesia se cierra solamente en la voz de los adultos. Los movimientos de ternura precisamente buscan, como bien dijiste, Karen, esto. Un buen ejemplo para revisar en internet de protagonismo infantil y de protagonismo en campo social, para señalar solamente uno, mencionaría Gestores de Paz en Colombia. Fue un movimiento que creció a partir de ONG basadas en la fe y pasó después a unos espacios mucho más independientes. Se movió dentro de los espacios eclesiales, pero llegó a ser un movimiento también social. Niños y niñas gestores de paz, que fue postulado para Premio Nobel de la Paz. Entonces, en ese conflicto social de Colombia, la participación allí pues tiene muchísimo que enseñarnos. Hay otros ejemplos más, pero ese sería uno bueno para revisar, sin decir que hemos avanzado todo lo que se necesitaría. Muchas gracias, Karen y Harold. Justo ese reflejo que nos dices, Karen, estaba yo pensando, no tenemos niños acá en este espacio. Es un reto que tenemos que siempre estar como es el centro y la centralidad. Ayer justo teníamos un seminario con diplomantes de funcionarios públicos sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, y el ejemplo era como en la pandemia que están los niños en nuestras casas y pueden estar en estos espacios, cómo los integramos. Y justo había unos niños que fueron integrados, ¿no? A la plática y a la charla de formas divertidas. Entonces creo que hay mucho reto por ahí que necesitamos de fortalecer en donde ya hay espacios de participación y crear nuevos espacios y formas de participación en estas circunstancias también nuevas que tenemos con la pandemia. Hay otras preguntas que creo que todavía nos da tiempo y algunos comentarios y agradecimientos. Una es, ¿han encontrado algún eco, relación que se ve con la propuesta de Francisco en un pacto global por la educación? Si encuentran alguna cuestión. Voy a leer 3 y la otra es, ¿cómo podemos desde la sociedad civil paliar los efectos de las grandes desigualdades sociales que afectan más a niños y a niñas y sobre todo en esta pandemia?
y con el gobierno actual, ¿cómo podemos hacerlo consciente de la necesidad de atención a estos grupos vulnerables? ¿Son caer en el paternalismo o ausencia de subsidiariedad? También hay otra pregunta, que si esta asistencia que han hecho algunas comunidades de fe e iglesias han hecho la diferencia en la vida de niños, niñas y adolescentes. Y un comentario general es que vivimos una sociedad poco educada y además poco evangelizada, tal vez. Una sociedad donde predomina la inconsciencia, la irresponsabilidad, la falta de compromiso con los otros, las otras, aún siendo los de los suyos. Situación que se ha agudizado con la pandemia. Una sociedad en la cual padres de familia, políticos, empresarios y servidores públicos de todas las instancias, iglesias locales y o comunidades de fe que no se comprometen con su más pequeño, ponen en riesgo su futuro. Con sus más pequeños ponen en riesgo su futuro. Es un comentario general. Pues tenemos entonces las preguntas, ¿verdad? Sí, creo que Ricardo ya no está, pero Harold y Karen tenemos todavía algunos minutos para poderlos comentar. Comienzo, Karen, si me permites. Ya aprendí de Ricardo que las más difíciles se dejan para los otros participantes. A ver, si esto ha tenido un impacto positivo en la niñez. Yo creo que las acciones que están haciendo las comunidades de fe, acciones muy modestas, tienen un impacto. Claro que sí. Cuando uno se va a los casos individuales, las historias que uno va a recoger son historias impactantes. Son historias que dicen lo que las comunidades de fe están haciendo es limitado, pero vale mucho para esa familia o para esa comunidad. Baste solamente ver las tantas historias con niñez migrante no acompañada y lo que están haciendo las iglesias pentecostales, iglesias evangélicas, iglesia católica. Entonces sí significa y sí hay impacto. Las ONG somos especializadas en recoger historias que impacten. Habría cientos de videos. El problema está en que son impactos muy pequeños para el tamaño del problema. Aquí estamos frente a algo que tenemos que entenderlo como sociedad y no solamente como sector religioso. Ahí el énfasis para que las comunidades de fe se entiendan como parte de la sociedad, porque no tenemos solo un problema pastoral, tenemos un problema social y la acción pastoral debe unirse a las otras fuerzas vivas de la sociedad para buscar lo que Dios quiere, una sociedad con justicia, con bienestar, con protección y con igualdad. Gracias, Karen. Sí, pues fíjate que yo quisiera sumar que me parece que sí es fundamental entender la corresponsabilidad, que ya lo decíamos, ¿no? También mientras presentábamos, y creo que sí, o sea, es asumir que hay una responsabilidad muy fuerte por parte de los gobiernos, pero que hay también mucha responsabilidad por parte de las iglesias, que hay responsabilidad por parte de las familias, en fin, de las escuelas, de los diferentes sectores. Entonces, en la medida que logremos realmente articularnos, dialogar y hacer proyectos conjuntos, creo que el impacto, ¿no? Digamos, el cómo podemos influir y cómo puede repercutir para bien en las niñas y los niños, creo que será mayor, ¿no? En la medida que sí sea algo verdaderamente participativo y asumido por todas y por todos, ¿no? Por todos los sectores. Creo que sí es fundamental porque a veces, pues digo, y creo que lo hemos enfrentado en muchos otros temas. Vas trabajando por un lado, pero pues te enfrentas a que el gobierno no, lo trabajas en el gobierno y te enfrentas a que las iglesias no, lo trabajas en la familia y te enfrentas a que la sociedad no, la escuela no, etcétera. O sea, cuando se confronta, y que eso, por ejemplo, es muy claro también hasta para cómo lo viven las niñas y los niños, y lo decimos en la misma familia, ¿no? O sea, el que uno diga una cosa y haga otra, o que uno le diga una cosa y la mamá una cosa y el papá otra cosa, es para dónde, ¿no? Y digo, si como sociedad no logramos articular también a los diferentes actores, las diferentes responsabilidades, pues sí lo hacemos más complejo. Entonces sí es clave, me parece, esta articulación, esta participación,
Y aquí simplemente comentar, bueno, pues por ejemplo, estuvimos de hecho haciendo un trabajo que ya por la pandemia no se pudo, pero ahí estábamos, World Vision, estaba Harold también, estaba Cipina, estaba yo cuando estábamos en la Dirección de Asuntos Religiosos, haciendo una propuesta precisamente para trabajar ¿no? Con ámbito religioso, pues el decir es que hay que atender, hay que prevenir, hay que, ¿no? digamos, ver, etcétera, pues todas las violencias que se viven, ¿no? O que sufren niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues sí, solamente de manera articulada, ¿no? Claro, encontrando como en lo común y no quedándonos en los debates un poco teológicos o evangelizadores que luego en las comunidades de fe o en las iglesias es lo que preocupa más, sino qué es lo que podemos hacer juntos en lo concreto y en lo social, en favor y con, ¿no? Con la participación de los niños, niñas y adolescentes. Si alguien más de los que están aquí en el Zoom quisiera comentar, decir algo, también bienvenida a su palabra. Si no, vamos a... Lucila levantó la mano. Perfecto, no la vi. Ajá. Ay, pues solamente comentar, ya lo había puesto en el chat, pero esto que dice Harold de que implica las comunidades de fe, tenemos que vernos como implicadas, como parte de la sociedad. Es una visión de una trascendencia, no vernos como las líderes, como las aparte de la sociedad, sino como parte en todo esto que implica entonces vernos como que no, nuestro trabajo también por la infancia en gran parte y nuestro trabajo en general es irnos educando mutuamente, ¿no? Y agradecer que tenemos a la sociedad para educarnos también en la misma fe, ¿no? Así es, Lucila. Yo agregaría algo más escuchándote. Yo creo que en América Latina hemos vivido 500 años de catolicismo bajo un modelo que piensa que haciéndose del poder resuelve los problemas de la sociedad, pero no sintiéndose parte de la sociedad, dando por sentado que hablar de sociedad es hablar de iglesia. Ahora, con 100 años de protestantismo evangélico, los evangélicos hemos seguido el mismo camino. Vamos tras el poder. Yo hablaba con un sacerdote católico en un programa de radio y cuando fuimos a comerciales me dice, Harold, dígame algo. ¿Por qué los evangélicos quieren ahora parecerse a nosotros? Si a nosotros lo que fuimos no nos sirvió de mucho para la transformación de nuestras sociedades. Yo decía, padre, exactamente. El evangelicalismo bueno, se está comprobando que lo que le disgustaba no era que la Iglesia Católica tuviera tanto poder, sino que nosotros no tuviéramos ese poder. Y ahora vamos tras el mismo modelo, pero tanto unos como nosotros sintiéndonos un poco separados de la sociedad. Falta de modestia y una inmodestia que hemos aprendido históricamente. La iglesia es parte de esa sociedad. Si solamente pudiéramos trabajar en la parte de educación pastoral, en ese punto avanzaríamos muchísimo en este y otros temas que estamos tratando, Lucila. Gracias. Pues, fíjate, perdón, nada más rápido, quisiera sumar una cosa muy, muy rápida, abonando también esto que están diciendo, justo de decir, bueno, cómo saber que las comunidades religiosas, las comunidades de fe son parte, ¿no? de la sociedad, en un tema, además, digamos que viene muy al caso con lo que estábamos comentando respecto a la pobreza y la desigualdad y todo tiene especialmente rostro de niña. Por ejemplo, con el tema del embarazo adolescente, ¿no? Alguna vez que tuve que hacer un análisis, etcétera, para un trabajo con los obispos y bueno, y un grupo de padres y demás, yo les decía que precisamente creo que con estos temas de bioética y con todas estas realidades, creo que tenemos que hacer un cambio y pasar de un sílabus a un Vaticano II, que es ese diálogo, no es nada más, no partir nada más de las condenas, sino decir, somos parte de esta sociedad y tenemos que dialogar con esta sociedad y con estas realidades y con esto que está pasando. Entonces yo creo que también para la atención de la niñez y en esta, digamos, como concretamente para la atención de una situación tan escandalosa como la que viven muchas niñas, me parece que hay que también, ¿no? pasar de este sílabus a este Vaticano II y hacernos consciente que somos parte de la sociedad, ¿no? Claro.
pues muchísimas gracias. Estamos ya sobre el tiempo, pero muy contentos, muy agradecidos. Nos dejan emocionados, muy desafiados, muy ocupados. Y bueno, pues vamos a ir caminando en primer lugar, mirando, acercándonos, escuchando y desde luego organizándonos, ¿verdad? Creo que de esos asuntos no nos podemos librar. Muchas gracias, Indosok, por permitirnos esta reflexión. Y pues le doy la palabra a nuestro presidente, Constantino de Llano, para que cierre. Muchas gracias, Raquel. Pues un gusto haber participado en este panel que organizó la Comisión de la Opción Preferencial por Personas en Situación de Pobreza, que me parece más que pertinente y que nos hace reflexionar y nos deja preocupados y ocupados, ¿no? Me parece que lo que nos han planteado Harold, Karen y Ricardo nos deja ocupados ahora en participar como iglesia, en salida, a las periferias, como nos ha venido pidiendo nuestro Santo Padre, ¿verdad? Actuando. Y ciertamente los más pobres entre los pobres, pues son los más indefensos, que son los niños. Y con estos videos y con estas reflexiones que nos hicieron, nos dimos cuenta también que entre los niños todavía más pobres y con mucho mayor vulnerabilidad, las niñas. Entonces tenemos todo un reto como sociedad, tenemos todo un reto como iglesia. Entonces hay que seguir adelante y trabajar sobre ello. Y quisiera aprovechar la oportunidad también para refrendar la invitación a nuestros cursos de verano que ya están por comenzar, donde estaremos trabajando precisamente en todos estos temas, pues formándonos, ¿verdad? Generando criterios de juicio, pero sobre todo directrices de acción. Así es que, Harold, mil gracias. Karen, como siempre, un gusto. Y a la Comisión de Opción Preferencial por las Personas en Pobreza, enhorabuena, muchas felicidades por haber organizado este evento. Es un verdadero privilegio haber podido participar en él. Y a todos nuestros participantes, pues muchas gracias, un gusto tenerlos por aquí. Esta es su casa. Muchas gracias a todos los de Facebook Live. Muchos saludos. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Qué amable. Gracias a ustedes. No, a ti. Un abrazo. Igualmente, nos vemos. Nos vemos, Sara. Nos vemos. Harold, un gusto, ¿eh? Un gusto, un gran gusto. Karen. Gracias. Sara, saludos. Leí tu mensaje, Mucho Sara. gusto, Carol, porque yo soy Abrazo a todos. metodista y me encantó escucharte y saber las experiencias. Bueno, Sara, un gran gusto. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Dios. Harold. Gracias a todas. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Alejandro, por organizar todo esto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Alejandro. Bye, bye.